Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de estudiar la lección número 12, programada para el sábado 18 de diciembre, titulada Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Nuestro texto de memoria se encuentra en Mateo 4:4 y dice: Él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El libro de Deuteronomio es uno de los 4 libros del Antiguo Testamento, junto con Génesis, Salmos e Isaías, que se citan con mayor frecuencia en el Nuevo. Y fue el libro que más utilizó Jesucristo nuestro Señor, especialmente en sus momentos decisivos de su ministerio mesiánico. El modo en que los autores posteriores aplican el material del libro de Deuteronomio en sus propios escritos nos ayuda a comprender el mensaje que se pretende transmitir en ese libro. Tiene que ver con el género del sermón, su estilo pedagógico y su enseñanza teológica. Y su importancia se centra en el decálogo y en su interpretación. Moisés no solo está citando las leyes, sino que también las comenta y resalta su contenido con el fin de aplicarlas a la vida de los israelitas y también a las de las generaciones finales, porque constituirían enseñanzas fundamentales que darían fundamento teológico a la fe cristiana. Principios importantes como el de no añadirle a la palabra ni quitarle a lo revelado se recalcaron a Israel en Deuteronomio 4:2 y también a nosotros en Mateo 5:18 y Apocalipsis 22:18 y 19, tomando como base el libro del pacto. Jesús en Marcos 12:29 citó el Shema: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El énfasis en el monoteísmo y en las declaraciones contra la idolatría impregnaron las enseñanzas de Cristo. Encontramos también en Deuteronomio la tensión teológica entre el rigor de la ley y la buena nueva de la gracia de Dios. Del contenido de este libro, Pablo toma la idea de que de la ley viene el conocimiento del pecado en Romanos 7:7 y de que la justicia es solo por la fe en Romanos 1:17 y que la esperanza de que algún día el pueblo de Dios entre judíos y gentiles sería uno. Por estas y muchas razones se compara el valor del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento con el que tiene el libro de Romanos en el Nuevo. Pero también extrajo Pablo importantes lecciones para los cristianos de los fines de los siglos, del viaje de Israel a la tierra prometida, y en 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 12 hace un paralelo tomando la experiencia de ellos como un tipo o ejemplo para nosotros mientras nos acercamos a nuestra entrada en la Canaán celestial. Los redimidos cantarán 2 cantos, uno el de Moisés sobre el mar de vidrio, uno de ellos el canto de victoria de Éxodo 15 y el otro el de su carácter de amor, fidelidad, verdad y justicia y santidad en Deuteronomio 32. Este canto tomado del libro del pacto es conocido como el cántico de Moisés y del Cordero, que se entonarán los redimidos rumbo a la tierra nueva. Apocalipsis 15, versos 3 y 4. En esta semana veremos el lugar e importancia del libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento y en nuestro repaso nos ubicaremos en 4 temas de Deuteronomio. Primero, el escrito está, palabra que utilizó Jesús para referirse especialmente a Deuteronomio.
Vivir de toda palabra, una lección de profundo interés sobre el dónde se encuentra la fuente de la vida y la existencia del ser humano. La ley y la gracia, como en el Nuevo Testamento se toma de Deuteronomio la explicación de este importante tema. Y un profeta como yo, donde Jesús hace referencia a Deuteronomio, así como Deuteronomio hace referencia a Jesús como Mesías. Y finalizaremos con la aplicación a nuestras vidas. El estudio del libro de Deuteronomio desde la perspectiva del Nuevo Testamento proporciona una teología completa y equilibrada. Junto con Jesús apreciaremos el valor de este principio del escrito está y aprenderemos de la palabra de Dios como principio de vida y entenderemos mejor la relación de la ley y la gracia y confiaremos también en las profecías mesiánicas. Comenzamos nuestro estudio con escrito está Mateo 4:4. Jesús usa la frase escrito está para enfatizar que a su criterio el libro de Deuteronomio pertenece a los escritos inspirados del Antiguo Testamento y las usa para referirse a Dios como el único a quien se debe de adorar. Mateo capítulo 4, verso 10. Por su parte también Satanás menciona la misma frase, pero para descontextualizar las Escrituras, para tentar a Cristo a usar su poder divino en beneficio propio, para inducirle a la presunción y para desviarle de su misión, ofreciéndole la corona terrenal de los gobiernos temporales antes que la cruz, a precio de que se rindiera ante él y le adorara. Aquí podemos percibir cómo muchos siguen este principio satánico de afirmar conocer las Escrituras y citarlas en todo tiempo y sin embargo, en su vida diaria hay ausencia de práctica de ella, ignorándola e incluso rechazando al Dios que las inspiró. Seguimos con vivir por la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. En su calidad de único israelita que cumplió al pie de la letra los propósitos divinos para su pueblo, y como sucedió con Israel, Cristo fue llevado también al desierto para ser probado en su necesidad de alimento. Al final de los 40 días de su ayuno, en su etapa de mayor debilidad y necesidad, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, usa tu poder divino y haz que estas piedras se conviertan en pan para tu propio beneficio. Así como cuando diste el maná a Israel en su peregrinaje en el desierto. Pero su respuesta se basó línea por línea en Deuteronomio cuando cita a Moisés reaccionando ante la petición de alimento que Israel le hiciera en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 comparado con Deuteronomio 8:3. Según lo interpreta la Septuaginta, tomada en el Nuevo Testamento, en su versión antiguo testamentaria del hebreo, este versículo se refiere a la palabra de Dios. Pero cuando tomamos el propio texto hebreo del Antiguo Testamento y usamos una traducción literal, se refiere no solo a la palabra en sí misma, sino al poder que tiene la palabra, un poder creativo que genera vida y se percibe en esa traducción literal, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, algo más que las palabras que salen de su boca. El aliento de vida fue soplado también de la boca de Dios en la nariz de Adán en su creación y le hizo alma viviente. Génesis 2:7. Lo que Moisés está tratando de enfatizar es que los seres humanos recibirían vida de la boca de Dios y no solo del pan. Era importante que los israelitas entendieran esta lección de que la generación de la vida y su sostenimiento dependen del poder de Dios, y por esa razón Pablo recalca en 1 de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4, que ellos comieron
alimento espiritual y bebieron bebida espiritual, algo más que pan y agua. Recibieron de Dios el principio de que el sostenimiento de la vida física, tanto como la vida espiritual y también los propósitos de darle vida eterna, todos dependen del poder de Dios. Continuamos con la ley y la gracia. Al igual que el libro de Deuteronomio, el apóstol Pablo defiende tanto la ley como la gracia, aunque también advierte contra la mala interpretación de estos dos principios. En la epístola de los Gálatas habla de la maldición que Deuteronomio proscribe contra los que no observan su ley. Y cita: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Y lo compara con maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Deuteronomio 27:26. Pero luego añade: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Con estas palabras denota la importante explicación de que la ley no tiene poder ni tiene la función de dar salvación a los creyentes. Pablo argumenta que no deben confiar en la ley para salvación, porque el rigor de la ley ciertamente los hará dignos de la muerte. Su esfuerzo humano por obedecerla, así como su enfoque meritorio en las obras de la ley, conocido como legalismo, está condenado al fracaso. Sin embargo, Pablo prosigue: el que hiciere estas cosas vivirá por ella, Gálatas 3:12, refiriéndose así a las leyes de Moisés como una norma que regía la vida, estilo y conducta. Aquí Pablo también resalta que la ley tiene valor, pero que solo es efectivo cuando se combina con el poder de la fe en la gracia divina. Él cita a Habacuc 2:4 en su explicación dada en Gálatas 3:11, cuando dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo toma este principio refiriéndose a aspectos de la experiencia de Abraham, quien fue obediente a la ley de Dios, según lo testifica Génesis 26:5, pero no hizo de eso un mérito ni un legalismo, sino que dependió de su creencia en las promesas de Dios para recibir justificación, así como lo dice Génesis capítulo 15, verso 6. Aunque en ningún momento dice Pablo que no debemos de obedecer la ley, pues ya lo explicó que la maldición de la ley deriva de la desobediencia. Él explica también que no nos confiemos, ni confiemos que únicamente con nuestros propios esfuerzos podemos obedecerla, porque estamos destinados a sufrir la maldición. Pero luego él explica la clave de poder comprender correctamente esto cuando dice que Cristo nos redime de la maldición de la ley en Gálatas 3:13, porque Él rindió una obediencia completa y perfecta a las demandas de la ley y en justicia. Y si creemos con fe en sus promesas de gracia redentora, podremos alcanzar ese ideal previsto por Dios en el Santo Evangelio, y la fe en Cristo no solo nos concede justificación, sino que también nos habilita para la obediencia. Si, como Pablo advierte a los Gálatas, por depender de nuestros esfuerzos humanos, por obedecer la ley, rechazamos lo que Jesús hizo por nosotros al haber pagado el castigo por nuestros pecados, tendremos que pagarlo por nuestra propia cuenta. Se nos recuerda que la misericordia y la gracia no estarán disponibles indefinidamente y tendremos que dar cuenta de nuestras acciones y actos y decisiones. Deuteronomio 32:35 nos recuerda: mía es la venganza, dice Jehová. Y luego Deuteronomio 32:36, Jehová juzgará a su pueblo. Si basados en Deuteronomio una persona podría ser condenada a muerte por el testimonio de 2 o 3 testigos que confirmaban su delito como digno de muerte, Deuteronomio 17:6 y Hebreos 10:28, ¿cuánto mayor castigo recibiría el que pisoteara al Hijo de Dios
y haya rechazado su sangre del sacrificio, considerándola como inmunda, indigna para ser aplicada en su vida para la purificación de sus pecados, y haya rechazado la obra del Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hebreos 10:29, Juan 16:8. Pablo lo describe con estas palabras: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31. Solo la expectación de juicio y condenación sobreviene, y luego la vida, la muerte eterna, por un rechazo total que se fue dando paso gradual y progresivamente mediante descuidos espirituales y el bajar la guardia, abriendo los portales del alma al enemigo y cerrándonos totalmente las oportunidades valiosas de salvación en este tiempo de gracia. La única opción segura y valedera seguirá siendo permanecer fieles a Dios en todo tiempo. Continuamos con un profeta como yo. Por la inspiración divina, Moisés, en Deuteronomio 18 del 15 al 19, nos anuncia 2 veces la venida de un profeta como él, que superaría sus privilegios de mediador entre Dios y el hombre, y su privilegio de legislador también, pues él daría la interpretación correcta a las Escrituras y confirmaría en la verdadera fe y en la salvación. Los profetas que escribieron después de Moisés, junto con él, concuerdan que su anuncio fue una profecía mesiánica. Profeta les levantaré. No es de extrañar que también en el Nuevo Testamento Pedro y Esteban reconocieran esta profecía como mesiánica y la usaran como un argumento para convencer a los judíos de su época que esperaban a este profeta prometido por Moisés, citando Hechos 3, 22 y 23. Ambos fueron testigos, aplicaron esta profecía al ministerio terrenal de Cristo, pero también a su ministerio celestial, ya que en 1 Timoteo 2:5 se describe a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, en donde Pablo también lo exalta como apóstol y sumo sacerdote superior a Moisés en Hebreos capítulo 3 y en Hebreos capítulo 7, y lo presenta como el fiador del nuevo y mejor pacto en Hebreos 9:15, un nuevo pacto y el único en el que podemos encontrar la salvación. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Aplicación a nuestra vida. El ejemplo de Cristo está ante nosotros. Él venció a Satanás y nos mostró cómo nosotros también podemos vencerlo. Cristo resistió a Satanás mediante las Escrituras y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si los cristianos estudiaran y obedecieran las santas Escrituras, recibirían poder para hacerle frente a la tentación del astuto enemigo. Pero la palabra de Dios es descuidada y como consecuencia de esto se producen desastres y derrotas. Consejos para Mayordomía Cristiana, página 222. La palabra de Dios es el elemento esencial de nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Los que sean hacedores de la palabra de Cristo traerán el cielo a sus vidas. Exaltada Jesús, página 122. Siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha salido de la boca de Dios vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres del peligro. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que le protege del mal. Quien derribe en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella,
para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Discurso Maestro de Jesucristo, página 48. Aunque los hombres profesen regocijarse en la intercesión y en la gracia de Jesucristo, no debe olvidar que la armonía con Cristo no puede ser ganada mientras haya un espíritu en su corazón en contra de los mandamientos de su Padre. El amor genuino a Jesucristo guiará directamente a una obediencia sincera a toda la ley de Dios, y habrá el más profundo arrepentimiento cada vez que se quebranten o se enseñe el quebrantamiento por el ejemplo en uno de los mandamientos más insignificantes de Dios. Los ministros que calman la conciencia de la gente al participar con ellos en la transgresión por cualquier causa, se están regocijando en la iniquidad, y cuando Cristo venga para juzgar los corazones más obstinados y jactanciosos más confiados de sus logros religiosos, mientras se quebrantan la ley de Dios, se desmayarán y fallarán. Entonces toda excusa será silenciada, todo corazón corrupto en su desobediencia será revelado tal cual es. Habrán recriminaciones entre compañeros por echar desprecio sobre la ley de Dios, pero las denuncias más severas se echarán sobre el ministro infiel que profesó ser enviado de Dios para enseñar el camino de la salvación. El tentador y el tentado sufrirán condenación de acuerdo a su responsabilidad y al daño causado al guiar a las almas a la transgresión. De todos los crímenes que Dios castigará, ninguno es a su vista tan grave como aquel que tienta y anima a otros a pecar. Dios espera que sus ministros en todos los lugares muestren siempre decididamente del lado del Señor, leales y fieles a sus mandamientos en un mundo rebelde, respondiendo así al desobediente, aun cuando sea difícil o contrario a sus sentimientos naturales. Los que me honran, dice Dios, yo los honraré. Dios espera que quienes llevan su comisión sean fieles y leales y que salten la dignidad a sus demandas. Señales de los tiempos del 20 de mayo de 1880. En cierto sentido somos guardas de nuestros hermanos. Estamos individualmente relacionados con almas que pueden a través de los méritos de Cristo buscar gloria, honor e inmortalidad. Su pureza, sinceridad, celo y constancia y consagración son afectados por nuestras palabras, nuestras obras, comportamiento, oraciones y fiel cumplimiento del deber. Cristo dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Los ministros de Jesucristo deben de enseñar tanto en la iglesia como ante los individuos el hecho de que una profesión de fe, aunque cuando la hagan los adventistas, aun cuando la hagan los adventistas del séptimo día, no tienen poder para el bien a menos que proceda de una sincera devoción sentida del corazón. La luz de la religión ha de irradiar de la iglesia y en especial de los ministros en rayos nítidos y constantes. No ha de fulgurar en ocasiones especiales para luego opacarse y parpadear como si estuviera a punto de apagarse. La excelencia de Jesucristo brillará para siempre en el corazón de los verdaderos creyentes y ellos engalanarán la doctrina de nuestro Salvador. De esa manera se revelarán la excelencia y el poder del Evangelio. Se requiere que cada miembro de la Iglesia se mantenga en conexión viviente con la fuente de toda luz y que sea un obrero espiritual y que haga su parte para reflejar la luz al mundo por medio de sus buenas obras. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 501. Les deseo un feliz sábado en la presencia de Dios y bendiciones múltiples de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.